Bueno, buenas tardes. Entonces, mi nombre, como les dije, es Carlos Rodríguez Chávez. Sirvo al Señor ya de unos años. Con mi esposa, la muchacha que ustedes ven ahí, pues vamos a cumplir este año 30 años de casado, ¿verdad? Tenemos con ella 3 hijos y unos nietos que andan por ahí. Bendito el nombre de Jesús. La idea de pedir nosotros tocar una puerta y pedir estar aquí entre ustedes tiene origen para mí en una instrucción. Parte de esa instrucción, nosotros venimos, el otro día estuvimos aquí con un grupo de pastores y algo tenía que ver con el Pastor Santo. Yo después le conversé a él detalles de eso y tiene que ver con usted y tiene que ver con esta ciudad y con esta nación. Y en la idea que hablábamos con el hermano Sandoval era poder pasar entre ustedes entregando unas pequeñas semillas. Diga conmigo, una semilla. El Evangelio del Señor Jesucristo lo habla así, ¿verdad? La idea es que es una semilla. Y la tierra lo recibe, ¿verdad? Y de acuerdo al trato que la semilla recibe dentro de la tierra, pues da un fruto. Pero hay algo que la tierra no puede hacer. La tierra no puede cambiar la naturaleza de la semilla. Porque la semilla ya tiene un ADN, una memoria genética, y entonces si usted sembró en el patio de su casa un árbol de aguacates, ¿verdad? Y entonces el hermano siembra un árbol de aguacate, a los años él recoge una cosecha y yo me lo llevo para Matagalpa, ¿qué me va a dar? Más grandes o más pequeños, pero aguacates, ¿verdad? Porque la tierra no tiene potestad para cambiar la naturaleza de la semilla, ¿verdad? Entonces yo recibí en una revelación, en un sueño, digamos, una semilla de parte del Señor. Y me gusta explicarlo, comentarlo y decirlo, porque aunque lo repito, ¿dónde voy? Hermana, ¿qué voy a hacer si esa fue la experiencia que me dieron, verdad? Esa es mi llave y esa es, digamos, como mi licencia o la carta de presentación, pues podría decir uno, ¿verdad? Y como yo soy respetuoso del tiempo suyo y del propósito de Dios en la vida suya, entonces yo hago como hacía el apóstol Pablo. A Pablo lo ponían frente a un rey y Pablo decía, yo iba persiguiendo cristianos y me botó del caballo, ¿verdad? Y eso se lo decía a todo el mundo, porque era la experiencia que marcó su llamamiento, le marcó una asignación. Entonces yo hago lo mismo porque no se me ocurre otra cosa mejor que esa, ¿verdad? Y entonces hace unos años, bastantes añitos atrás, en un sueño, el Señor se me presentó en el sueño y Él en el sueño, me llevó a la finca que era de mi padre, donde yo me crié con mis padres, mis hermanos y también el ganado, ¿verdad? Y como un niño corriendo en los corrales y eso. En el sueño es bien sencillo. En el sueño el Señor me lleva al corral y me enseña unas vacas lecheras. Pero por la misma revelación del sueño, cuando el Señor miraba las vacas, lo que Él miraba yo lo podía ver. Era como que la misma mirada de Él fuera la mía. Esa fue la experiencia en el sueño. Entonces yo recuerdo que Él miraba las vacas, pero después Él miraba la ubre de las vacas. Pero después como que fuera una radiografía en 3D. La mirada de Él se metía dentro de las glándulas donde circula la leche y yo miraba la leche. Pero después como que se amplió, ¿verdad? Y yo podía ver dentro de la leche los genomas espirituales. Y entendí que el Señor me estaba diciendo que me iba a entregar una revelación, una palabra que tiene unos genomas espirituales. Porque la leche, el apóstol Pablo, ¿verdad? Que la usa como una tipología de la palabra. Amén. Y cuando yo me estaba despertando, el Señor me dijo, hijo, voy a abrirte el libro. Te voy a entregar una escuela. Y desde entonces empecé pues como a disfrutar más el ministerio como maestro. Entonces yo sé esto, yo lo tengo bien claro, que de parte de Él, ¿verdad? Y de algo que está en su palabra,
yo tengo una semilla y yo vengo a entregar, digamos, una porción de esa semilla. Y yo lo hablaba con el pastor Sandoval, que tenemos algunos años de conocernos, que yo tengo la convicción de que este es, diga conmigo, el tiempo profético oportuno, ¿verdad? En el folleto que está escrito hay una pequeña explicación de eso. Después usted va y lo lee. ¿Por qué yo tengo la convicción que este es un tiempo profético oportuno? Porque hace casi 2 años yo tengo un sueño, ¿verdad? En ese sueño yo voy manejando de esta ciudad de León rumbo a mi ciudad, pero llego a la rotonda esta de Malpaisillo. Está, si usted busca en el GPS, en el Google Maps, le va a salir como la NIT 26. Y cuando yo llego, yendo hacia allá, hacia el oriente, entonces yo llego a la rotonda y yo miro en mi mano un cronómetro. Hágale así, mire, un cronómetro. Y cuando yo le hago así, el tiempo empezó a correr. Y yo sabía en la revelación del sueño, ¿verdad? Que en algún momento un vehículo iba a venir de aquí, otro día allá, y esta es la profecía. Y es que algo va a ocurrir desde los 4 puntos cardinales de esta nación. Pero el horizonte profético tiene que ver con una lámpara encendida dentro de esta región. Aleluya. ¿Por qué yo tengo esa convicción? Déjeme explicarle por qué yo tengo esa convicción. Acaba de pasar Pentecostés o vamos para Pentecostés. Acaba de pasar. Mañana domingo todo el mundo a predicar de Pentecostés, ¿verdad? Déjeme decirle algo. A Pentecostés no es el nombre como original. Eso viene de la traducción griega y lo usamos nosotros y así conocemos la fiesta. Pero si usted se va al Antiguo Testamento, entonces más bien es Chabot, ¿verdad? Y hay una idea allí dentro del origen de esa palabra que tiene que ver con esta idea. Diga conmigo, Dios lo hará otra vez. Lo hará otra vez. Amén. Esa es la idea. Amén. Pero en la cultura profética se enseña y se aprende que Dios no solo lo hará otra vez, sino que Dios lo volverá a hacer en el mismo lugar. ¿Me entiende? Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque cuando el Espíritu Santo decidió el camino para establecer el fundamento del Evangelio Pentecostal en esta nación, ¿verdad? Los ángeles trajeron a los misioneros a Corinto, ¿verdad? O sea, vinieron de Azusa. Pasaron por Chinandega y todo bien. Y cuando estaban en esta ciudad de León, en algún lugar de esta ciudad de León, ellos recibieron una inquietud en su espíritu, según cuenta la historia de las asambleas de Dios. Y es que ellos dijeron, Señor, ¿a dónde ponemos un fundamento? ¿Verdad? Y estaba fácil quedarse aquí en León, ¿verdad? Pero ellos, lo que yo he leído, lo que yo he escuchado, incluso de algunos pastores de asambleas de Dios y otros, es que ellos agarraron unos papelitos, ¿verdad? Escribieron los nombres de los 16 departamentos, ¿verdad? Y dijeron, Señor, ¿a dónde vamos? Y el papelito decía Matagalpa, 100 kilómetros más, ¿verdad? O sea, otra vez a cargar los bueyes, las carretas y todo. Entonces, esta es la idea de que por cuanto el horizonte profético fue definido en esta ciudad en el tiempo pasado, yo creo que muchos hombres de Dios y que muchos intercesores de Dios, ¿verdad? Van a recibir visitaciones divinas. Amén. Esa es mi convicción en el espíritu, ¿verdad? Entonces, eso como testimonio. Ahora vamos a empezar con la clase, ¿verdad? Entonces, déjeme fluir, digamos, como maestro, ¿verdad? ¿Me permite hacer mi trabajo como maestro? Con el permiso de los anfitriones, vamos a convertir, ¿verdad? Esto en un aula de clase, ¿verdad? En un aula de clase. Y vamos a empezar con esto. Le dicen en el Evangelio de Lucas, capítulo 1,
verso 1, y trate, si puede anotar y ver y prestar atención, hágalo. Si no, esto que yo está aquí, se lo voy a enviar en un grupo de WhatsApp donde usted igual lo podría imprimir. ¿Me entiende? Porque yo creo que ahora sí vamos a poder hacer el grupo. Sí, ¿ok? Estamos reflexionando. Correcto. Entonces dice Lucas 11:1. Le dicen los discípulos al Señor. Le dice, Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Ahora diga conmigo, Juan era un maestro de la oración. Yo me imagino que los discípulos de Jesús, que no habían sido discípulos de Juan, cuando miraban a los discípulos de Juan, ¿verdad? Sabían orar. Y entonces le dijeron, estos lo hacen mejor que nosotros. Entonces le dijeron, Señor, enséñanos a orar, así como Juan les enseñó. ¿Verdad? Entonces eso nos da una idea y una evidencia de que Juan, además de un profeta y un enviado, Juan también era un maestro, pero era un maestro de la oración. Amén. Ok, entonces aquí voy. Ahora le voy a explicar algo, ¿verdad? Yo no hablo ni griego ni hebreo. Todo esto que usted va a oír aquí, yo lo hago con la ayuda de un diccionario. No son lenguas que yo hable o que yo escriba o que yo lea, pero sí son lenguas que yo estudio. ¿Me entiendes? Son lenguas que yo estudio. Entonces, cuando ellos le dicen, Señor, enséñame, y tengo que decirlo aquí así desde el inicio, ¿va? Lo que yo uso cuando yo pronuncio, lo que yo estoy usando son transliteraciones. Esta es la idea. Esta es la idea. Viene alguien, entonces viene ella, usted es griega, como la pastora Feller, pues. Usted es griega. Y entonces usted la mandan a predicar a Nicaragua. Pero cuando usted viene a predicar a Nicaragua, usted tiene que aprender el idioma y encontrar una palabra que está aquí, como se dice en esta cultura o en esta lengua. Eso se le llama una transliteración. Más técnicamente sería un equivalente lingüístico. Le voy a poner un ejemplo, ¿verdad? Dice el apóstol Pedro, ponga cuidado para que no pierda la imagen, ¿verdad? Oiga conmigo, la Biblia no solo se lee, también se ve. Okay. Entonces, esta es la imagen. Dice el apóstol Pedro, no es justo, dice Pedro, que nosotros estemos en la mesa repartiendo comida cuando tenemos que predicar el evangelio. Pero la palabra mesa, nosotros la leemos en español, pero si él hubiera hablado en griego, él no habló en español. Si no lo dijo en hebreo, que es lo más seguro, lo dijo en griego, ¿verdad? Y la palabra mesa en español y en griego es diferente, porque la palabra mesa en español es un lugar ¿para qué? Para comer. Lo otro es un escritorio. Pero en griego la misma palabra se usa para las dos cosas. Y entonces se dice en griego trapaza, ¿verdad? Y es un lugar para el cambista cortar dinero o para comer gallo pinto. Entonces dice el apóstol Pedro, no es justo que nosotros estemos de coyotes cambiando dólares y sirviendo comida cuando tenemos que dedicarnos a la palabra y a la oración. Entonces, cuando pasaron la palabra trapaza del griego al español, solo nos dieron la mitad de la imagen. ¿Se da cuenta? Que había más. Y eso pasa mucho con las palabras que también vienen de la lengua que fue forjada, digamos, primero en la cultura que de Dios con Abraham. Procure, cuando le sea posible, por lo menos con un diccionario para ciertas cosas, nada más, para ciertas cosas. Entonces, la palabra enséñanos en griego, su transliteración sería didasco, y significa enséñame
Diga conmigo, enséñame y dame una instrucción, pero también dame una experiencia. Entonces, lo que los discípulos le dijeron al Señor Jesucristo, enséñanos a orar, dame una instrucción, pero además dame una experiencia. O sea, déjame ver el resultado de una oración correcta. Entonces, dígale conmigo, Señor, yo necesito en mi vida de oración una nueva experiencia. Le sirve, mamá, y a la que le sirva me dice amén. Que un ángel te visite y te diga cómo orar. Sirve y falta que nos está haciendo. Santo Dios. Entonces, esa es la oración. Ahora, en hebreo, la transliteración viene de la voz yará. Diga conmigo, yará. Ahora, aquí es más bonita la imagen, porque aquí significa fluir como el agua. Santo Dios. Fluir como un río. De ese río que cuando le llueve en la cabecera hay que ver cómo fluyen las lenguas del Espíritu cuando le está lloviendo fuego, ¿verdad? Cuando hay lenguas repartidas como de fuego, cómo se oye la voz de los intercesores, hasta se oye el marchar de los ángeles. Santo Dios. También significa, la idea hebrea es que alguien va montado en el caballo y soltando la flecha así. Santo Dios. Cabalgando y con la flecha así. Eso volvió invencible al ejército de los mongoles. Por eso los romanos no pudieron atravesar con sus legiones las fronteras mongolas, porque aquellos montaban a caballos y en la carrera. Santo Dios. Mire, entonces la petición de los discípulos sí fue importante, ¿va? Entonces usted le está diciendo al Señor, enséñame a orar, Padre, enséñame a cabalgar y a soltar saetas de salvación. Bendito Dios. Santo Dios. Aleluya. También significa en la voz yará señalar un punto específico con el dedo. También significa derribar y ser un flechero. Santo Dios. De repente está el enemigo haciendo cosas, o anda una bruja montada en su escoba y usted mire. Santo Dios. Aleluya, sí. Es que a veces usted no sabe que el Espíritu lo despertó a las 3 de la mañana porque hay brujos haciendo viajes astrales en el territorio donde usted vive. Y usted no se puede quedar dormido ahí. Santo Dios. Entonces diga conmigo, Padre, enséñanos a orar y danos una instrucción. Lo que le estoy diciendo a usted, le estoy diciendo a otros. Una cosa es orar como pastores y otra cosa es que hay gente que tiene que aprender a orar apostólicamente. Es otra dimensión del Espíritu. Santo Dios. Ok. Estoy nada más soltando así, porque solo son semillas. Diga conmigo, una semilla. Ahora, usted la cosecha y usted la multiplica. Bendito Dios. Aleluya. Ahora voy a mencionar algo aquí, pero aquí yo le voy a recomendar y lo vamos a enviar al grupo de WhatsApp 2 o 3 enseñanzas que están en un audio, en un canal de YouTube, donde hay herramientas que pertenecen a esta escuela, ¿verdad? Esto lo aprendí con mi pastor, el doctor Roberto Bonilla, que él, pues sí, él sí tenía estudios una escuela rabínica le había dado a él 2 estudios especializados, ¿verdad? Un doctorado en etimología hebrea y un doctorado en cultura hebrea, ¿verdad? Entonces él enseñaba, entonces también me terminó de enseñar algunas cosas, lo que yo le pude aprender. Y el resto, pues, a la gracia del Señor. Bendito Dios. Entonces diga conmigo, el factor profético re. Ahora, esto es bueno que usted lo sepa, porque es cierto que el hebreo es una lengua madre, ¿verdad? Entonces diga conmigo, el evangelio me vino de Azusa, ¿verdad? Pero nuestra cultura profética no viene de Azusa.
Nuestra cultura profética empezó a más de 12.000 kilómetros de aquí. Y hace más de 5.000 años, con un hombre llamado Abraham. Amén. Y Dios llama a un hombre que le dicen Abraham el hebreo. Él habla una lengua, pero esa lengua Dios la introduce en la cultura con Abraham dentro de una cultura profética de adoración. Entonces, el hebreo que hablan otros no es el mismo que habló Abraham por causa de lo que él hizo y de lo que él vivió. Entonces, este asunto del factor profético re, le voy a decir algo que a usted y a mí nos tiene que bendecir. El español vino de Castilla, de España. Pero esa región donde nació el español estuvo más 700 años bajo la influencia árabe. Y el árabe y el arameo y el hebreo son parientes. Entonces, a nivel fonético, hay una parte, yo no sé si aquí hay maestros de español, ¿hay algún maestro de español aquí? ¿No? Pero una cosa es el trazo que tienen las palabras, ¿verdad? Y el significado que tiene. Y otra cosa es el fonema. Me han dicho a mí que creo que es el misquito o el rama, que tiene un fonema muy parecido al que hablan los japoneses. Tiene, entonces, a nivel fonético. Entonces, esto que yo le voy a hablar es a nivel fonético. Entonces, nosotros tenemos, en algunas palabras del español, tenemos una herencia fonética que en algunos casos, ¿verdad? No se nos debería de dificultar pronunciar algunas palabras en hebreo. Entonces, cuando usted llegue al cielo, usted va a aprender rápido, si es nicaragüense y es latino. Bendito Dios, ¿verdad? Santo Dios. Entonces, diga conmigo el factor profético re. Entonces, diga conmigo restauración. ¿Ven? Esa palabra re. Diga conmigo reedificación. Diga conmigo reforma. Resurrección. Todo eso está allí. Entonces, hay 3 enseñanzas que están en ese sitio que se las vamos a compartir, que hablan más específicamente sobre lo que eso significa, ¿verdad? Pero esta es la idea. En Mateo, capítulo 16, verso 13, dice lo siguiente: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos le dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Simón Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y aquí nos vamos a hacer una pausa para orar y pedirle al Espíritu Santo que Él encuentre la manera, ¿verdad?, de iluminar nuestro espíritu. Porque Pedro no dijo lo que dijo porque tal vez era muy inteligente, aunque no dudo que lo haya sido, ¿verdad? Pero Pedro dijo lo que dijo porque Pedro recibió un aliento de Dios, una revelación, ¿verdad? Cuando los hermanos usan el idioma griego y las ideas que ahí dicen un remo, ¿verdad? Entonces ya conmigo, Padre, oramos en el nombre de Jesús y pedimos que el Maestro, que el Espíritu Santo, a través de la revelación del Espíritu, haga cumplimiento a la promesa de escribir en mi mente y en mi corazón. Santo Dios. Allá hay una licencia profética poderosa que usted le está concediendo al Señor. Usted le está diciendo al Señor, escribe. Santo Dios. Y aquí, aquí es tremendo, escribe. Santo Dios. Sí. Cuando, por ejemplo, él está escribiendo y nos enseña a perdonar, santo Dios. Cuando nos enseña fe. Santo Dios. Bendito Dios. Y estoy viendo algo, estoy viendo un gran borrador que le están pasando a muchos aquí en la parte de aquí, ¿eh? Santo Dios. Bendito Dios. Entonces Pedro respondió, le dice, Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo
del Dios viviente. Entonces respondió Jesús, bienaventurado eres, le dice Simón, hijo de Jonás. Entonces lo primero que le está diciendo es de quién él es hijo. Porque la palabra Jonás o Johanán significa el que tiene el espíritu profético. Pero le está diciendo a Pedro, bienaventurado eres Simón, porque tú eres hijo de aquel que tiene un espíritu profético. Alguien que tiene entendimiento para oír al Señor. Dice, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro y que sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y aquí yo quiero enseñar algo que es importante en la construcción del discernimiento de un intercesor. No es para que usted anule esto que usted aprendió aquí, no es para eso, sino para que usted suba un peldaño más. Esa es la idea, ¿verdad? Entonces, en la Reina Valera, o sea, la Biblia que tradujeron del arameo, del griego, del arameo, Cosiodoro de Reina y Cipriano de Valera, en esa traducción de la Reina Valera, que es la Biblia que yo uso y leo, dice de esta manera, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pero la traducción realmente debería decir esto. Sería una mejor traducción. Sobre esta roca me edificaré a mí mismo. Eso tiene más sentido cuando la Biblia dice que usted es un templo del Dios viviente. Entonces, el Señor está, y es la intención que Él tiene. Diga conmigo, sobre esta roca, sobre las piedras vivas, ¿va? El Señor se está construyendo a sí mismo. Y usted tiene que hacer una imagen de Él. Y dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, a veces, cuando nosotros decimos que Dios va a edificar su iglesia, como que la idea se nos va para otro lado. A veces, no siempre. Pero si nosotros hacemos una mejor traducción, nosotros entendemos que Dios está con usted mismo construyéndose a sí mismo. Es que es el mismo principio de la creación. Dice que nos hizo a su imagen y a su semejanza. Santo Dios. Ahora, dentro de eso le voy a redefinir un concepto. Y aquí sí, le puede sacar chispas así. Y si usted no está de acuerdo conmigo, yo le voy a respetar eso. Pero usted se va a ir a la Biblia, ¿verdad? Y en la palabra usted va a ver ahí si se jala de la oreja o se jala de los cabellos. Bendito Dios. Pero hay una idea que a usted y a mí nos han dado algunos predicadores, ¿verdad? ¿Usted ha oído alguna predicación cuando le están hablando de la novia? ¿La ha oído? Sí. Sí, y posiblemente ha predicado también, ¿verdad? Pero hay una imagen que la tenemos aquí en nuestra cultura por causa de la cultura en la que nosotros vivimos y por causa de lo que hemos aprendido hasta ahora. Y yo no le voy a decir que eso no está bien. Lo que yo le voy a decir es que diga conmigo, hay que subir un peldaño más. Hay que subir un peldaño. Ok. Entonces, cuando se habla de vestir en la Biblia hebrea o en el hebreo de la Biblia, se usa una palabra, diga conmigo, que es lavesh. Lavesh. Acuérdense que todo eso se lo voy a dar escrito. Por ejemplo, ¿dónde está esa palabra? Está en Isaías, capítulo 61:10. Dice, en gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó con manto de justicia y como a una novia me atavió, adornada con sus joyas. Y aquí nos da una idea, ¿verdad? Pero la palabra lavesh, cuando nosotros decimos vestir a la novia y usted se traslada a algunas predicaciones que usted ha oído, entonces el apóstol Pablo es como un sastre. El hombre tiene aquí colgado unas tijeras y unos centímetros y le están batallando el vestido a la novia y poniéndole aquí a la novia, arreglándole aquí, poniéndole un buquet bien bonita a la novia.
¿verdad? Pero esa idea es de nuestra cultura. No viene de nuestra cultura profética. Porque la vez significa armar un ejército para la guerra. Y entonces el apóstol Pablo dice, ¿vestidos con qué? Con seda, con gamuza, con... No, dice, con las armas del Espíritu. Entonces y Pablo era un rabino hebreo. Y Pablo, aunque pudo haber escrito en griego, el hombre pensaba de acuerdo a la educación que tenía. Y en el libro de los Cantares, ¿quién le dice? ¿Quién es esta? ¿Quién es esta? Que sube del desierto, dice, imponente como ejércitos en orden. Entonces diga conmigo, vestir a la novia. Santo Dios, entonces ya no es una novia ahí toda delicada con un buquet, ¿verdad? No. Ahora es una morenaza chinandegana con botas, con pantalones y armas para, ¿me entiende? Armas espirituales, dice el apóstol Pablo, a diestra y a siniestra. ¿Me entiende? Armas de justicia, armas de verdad. Entonces, esta es la idea de una escuela de intercesión. Así que mire, hermana, si se le corre el maquillaje, no se preocupe. Porque aquí ocupamos, pero que se manche así como eso, para que se pasan 2 rayas aquí, como los boinas verdes, como las fuerzas especiales. ¿Me entiende? Santo Dios, esa es la idea. Uno de los problemas que tenemos, pastor, nosotros, es que hay demasiada gente que es civil. ¿Me entiende? Que son civiles, son contratistas civiles en la iglesia. No se han oficializado en el ejército. ¿Me entiende? O sea, y no se le puede hablar igual, aunque usted sea militar, no se le puede hablar a un civil que a un soldado. Porque el civil se ofende con facilidad. Entonces el apóstol Pablo, cuando Pablo está entrenando a la iglesia, Pablo no es un sastre. Pablo es un sargento pegando gritos en el campo de entrenamiento. Como me dijo una vez una de mis hijas, a mí, mi hija mayor, papá, venga, me dice, ¿qué te pasó? Aquí está un demonio, dele con lo que hay, le digo yo. Otra vez una intercesora de la iglesia se mete a guerra a ella. Y una bruja hace un viaje astral. En su tiempo de intercesión, pastor, venga, me dice a medianoche. ¿Verdad? Y hay una bruja metida en mi cuarto, busque una paila y dele. Le digo, yo tengo sueño. Santo Dios. Bendito Dios, dije conmigo, bendito Dios. Santo Dios. Ahora, esto de Dios vestir no viene, y esto que yo voy a tocar aquí ahora, sí puede tocar algún aspecto teológico. Si usted no está de acuerdo con esto, no haga problema con eso. Pero hemos oído nosotros, usted y yo los prediqué también, ¿verdad? Que cuando Dios diga conmigo, Dios echó al hombre, ¿verdad? Del huerto. La idea no es esta, ¿verdad? La idea es que algunos predicadores son bien gráficos, como que Dios lo agarró, no. Esa palabra echar tiene varios usos. Acuérdense que son lenguas madres, que de una misma raíz se pueden sacar muchas palabras, muchos significados. Esa es la misma palabra que está en una profecía. Dice, será echado un puñado de trigo. Ajá, es la profecía. Entonces, cuando Dios echó al hombre, Dios le dijo, vaya mi semilla, allá va la simiente de la mujer. Y dice la Biblia que Dios los vistió. Pero hay algunos predicadores que no sé de dónde sacaron la teología de los taparrabos. Que como que el hombre andaba ahí con 2 trapitos. No. Lo que Dios hizo fue, dice la Biblia, que Dios tomó, ¿verdad? La piel de. Yo creo saber la piel de qué. Y yo creo que fue la piel de un cordero. ¿Por qué creo saberlo? Porque cuando Abel presentó su ofrenda, Abel hizo memoria. Y el nombre Abel significa el Padre a través de él. Entonces la ofrenda de Abel es necesario que uno entre los hombres se constituya como cordero para nosotros regresar a la eternidad. Y el otro le dijo a Dios, yo aquí sembrando maíz y frijoles soy feliz. ¿Me entiende? ¿Verdad? Entonces Dios
Dice que tomó de la piel de ese cordero, porque Jesucristo es el cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Entonces dice que cuando los vistió, le puso, fue unas ketoné, no fueron taparrabos. Y una ketoné en hebreo es la dignidad de la piel y de la sangre del cordero. Entonces el hombre no salió desnudo, el hombre salió vestido y cubierto con una promesa y una profecía. Amén. Santo Dios. Entonces cuando usted ora, cuando usted intercede, aunque usted lo vea desnudo, usted cúbralo con la promesa. Amén. Diga conmigo, mi casa y yo serviremos a Jehová. Y usted cuando fluye en eso, usted vaya un borracho caído y dice, lo cubro con la sangre. Usted lo está cubriendo con la promesa de la ketoné, que un día este cuerpo mortal se va a vestir de inmortalidad. Todo eso está ahí. Sí. Santo Dios. Aleluya. Diga amén. Amén. ¿Está aprendiendo? Amén. Santo Dios. Avanza un poquito. Recuerde hacerme va. Cantares. Hermosa eres tú, oh amiga mía, como Tirzá, de desear como Jerusalén, dice, imponente como ejércitos en orden. Mire, pues, que no era allí una novia así con un vestidito. ¿Ah? Entonces, hermana, no se ponga delicada. No sé si me explico. Le decía yo un día a una muchacha que se iba a casar y estaban así en cierto debate por detalles de la boda y del esto y de lo otro. Le decía, hija, la novia es la mujer de un día. La esposa y la madre son para toda la vida. Santo Dios. Porque el asunto de las fotos y todo se acaba en un día, el resto sigue. Santo Dios. Diga conmigo, el resto sigue. Santo Dios. En Efesios 6:10 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Vestidos de qué? De la armadura de Dios. Santo Dios. ¿Por qué? Dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra... Amén. Y dice después, por tanto, tomar la armadura de Dios para que podáis resistir, diga conmigo, en el día malo. Santo Dios. Entonces, ¿de qué se trata el día malo? Porque esto es muy importante a nivel de intercesión. Le voy a poner un par de ejemplos y créanme que dentro de mi corazón se lo voy a poner con tristeza. ¿Verdad? Nosotros tenemos en nuestras iglesias gente entrenada en intercesión y que va a la guerra y todo. Y hay que ungir un cerro y los hermanos van. Hay que ungir un barrio y le echan de todo. ¿Va? Hay que reprender al diablo y al diablo lo dejan hasta pelón. Lo dejan sin nada. Santo Dios. No le dejan nada, no dejan. Pero lo cierto es esto, que a veces los hermanos no se guardan en su santidad. Y entonces el enemigo viene y golpea por la espalda. O el enemigo embosca en el camino. Ahora, ¿qué cosa es el día malo? El día malo no es así. O sea, alguien va pasando por ahí y en una esquina están 4 demonios endemoniados, de goma y borrachos. Y va pasando alguien ahí y entonces le caen a Pablo y le hacen una grosería. No. Cuando usted estudia el día malo en el libro de Job, hay una palabra que se usa ahí, se arremetieron. Y esa es la planificación de aquello que el enemigo pretende hacer. Entonces, ¿qué es lo que pasa muchas veces? Voy a poner ejemplos sencillos. Hacemos un culto de intercesión y están los jóvenes reprendiéndose y todo y los hermanos. Y después se están viendo películas de terror. Entonces viene el enemigo, toma un derecho legal, se abre una ventana espiritual y empieza el terror nocturno a visitar a esa persona y después se empieza a profetizar cualquier voz. ¿Me entiendes? Entonces, el problema no es el espíritu de venganza. No le ande teniendo tanto asunto a eso.
Les voy a contar una experiencia porque un día yo tuve una asignación y yo iba allí como maestro y digamos como profeta y me vine evangelizado. ¿Sí? O sea, yo me vine evangelizado, casi me convierto a Cristo ese día por lo que vi. Me dicen unos hermanos de Potosí, porque teníamos que ir a hacer algo al Golfo de Fonseca, a preparar un ungimiento que se hizo ahí con un equipo de gente. Me dicen, venga, se lo estamos esperando, queremos que venga el 31 de octubre, en aquella fiestecita que hacen por allá. Pero unos días antes, la Pilar, aquella tormenta tropical que estaba frente a las costas de México, ella iba mansita, caminando a buen trote. Y de repente, cuando le faltaban unos kilómetros, agarró velocidad, se convirtió en un huracán de categoría 5 y agarró un montón de playas y las dejó en Escom. ¿Me entiende? Entonces, y todos los pronósticos de diagnóstico de meteorología quedaron de viajes y de inservibles, desfasados, ¿verdad? Y entonces me dice el hermano que vaya, pero la Pilar estaba al otro lado. Estaba ahí, mire, en el Golfo de Fonseca hacia arribita. Y entonces yo iba con mi esposa, el profeta Jaime Aguilar de Estelí y su esposa, entonces yo llevo una responsabilidad. Y yo llamo al hermano, ¿verdad? Del pastor de allá de Potosí, a ver si el hombre me dice, hermano, dejémoslo para otro día. Y cuando yo lo llamo, hermano, le digo, ¿cómo está la Pilar allá? ¿Verdad? Porque ya una vez que yo pase León, Chinandega y el Viejo, y de ahí para allá hay 70 kilómetros sobre la costa. Y si la Pilar se aparece de nuevo y empieza a tirar los palos para arriba y para abajo, ¿verdad? Entonces yo voy con una preocupación, ¿me entiende? ¿Verdad? Y entonces me dice, no, me dice, aquí estamos bien, me dice, vientos van, vientos vienen, pasan por Potosí, pero no se detienen. Y entonces yo ni modo, le digo a mi esposa, vámonos, ¿verdad? Entonces nos vamos a ir a León y si en León se pone feo el viento y la lluvia, nos comemos un pescado y nos venimos de regreso, ¿verdad? Pero ya paso por León y no hay nada. Sigo para el Viejo. Y ya cuando estoy en el Viejo, de ahí para allá no tengo regreso. Y entonces, ¿y cómo está el asunto? Véngase, tranquilo, me dice. Llegue, ¿verdad? Sobre que yo llego. Entonces lo estamos esperando, me dice, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a ungir el Golfo, en el mar, con unas lanchas. Y entonces yo me voy y todo, cuando ya miro la lancha y lo hermano, y tiene salvavidas, y me señala un diácono, él salvavidas, me dice. Y entonces y es cierto esto, es cierto, ¿verdad? Entonces el asunto es que le digo a mi esposa, y a la esposa, quédense ahí, le digo a mi esposa, cuando yo voy a ir para el mar, le digo a mi esposa, señora, ya me están esperando, oiga, le digo yo. Y nos metemos y aquellos hermanos orando y todo, después regresamos, había una vigilia, yo fui el segundo predicador ya como a las 12 de la noche, pero esto es cierto, pastor. Mire, usted conoce las iglesias del campo. Uno predica, el otro da testimonio, el otro testifica, el otro ora, ¿verdad? Cuando ya vamos casi por las 10 de la noche, mire, ni un niño, ni el pastor, nadie mencionó a la Pilar para nada. Nunca dijeron reprendémoslo, nada. Yo recuerdo que cuando yo iba en el mar, me dice el hermano, mire, y mira aquella montañita que está allá. El salvavidas, el hermano que salvaba vidas, ¿verdad? Sí, me dice, ahí es Honduras. Y para allá me dice, si no tuviera ese vaso de agua que está ahí, porque se miraba una tormenta, ¿me entiendes? Desde el cielo hasta abajo. Usted miraría El Salvador, o sea, yo estuve con la Pilar allá. Y ellos, pero nunca la mencionaron. Terminó la vigilia y nunca dijeron ni una palabra, mamá. Oraron de todo y de todo. Cuando estábamos comiendo, yo me fui en medio de los hermanos a ver si oía mencionar a la Pilar. Y nadie nunca la mencionó. Diga conmigo, eso es fe. Eso es confianza. Entonces yo me fui y calladito me vine evangelizado. Calladito, no dije nada. Santo Dios. Entonces a veces la gente habla del espíritu de venganza y de todo, pero el enemigo solo puede actuar sobre el derecho violado. Y usted aquí como intercesor se tiene que cuidar. Porque ¿cuál es el asunto? Este es el asunto. El enemigo
Diga conmigo, el enemigo es un adversario. Eso significa que es un acusador. Y él, para poderme acusar a mí, él necesita encontrar evidencia de que yo violé la palabra. O que yo estoy en desobediencia con respecto a la palabra. Ahora, cuando el enemigo tiene que acusar a un creyente, ahora, él acusa a un creyente cuando el creyente ora, cuando el creyente reprende, cuando el creyente anhela. Entonces se presenta como un adversario, como un acusador, ¿verdad? Pero el diablo hay algo que él no puede hacer cuando él va a acusar. Él no puede llegar con un chisme, fíjense. Él tiene que presentar una evidencia. O sea, él tiene que decirle al Señor, yo me opongo a lo que este hombre profetiza, porque él le mintió a sus hijos. Ve, ahí sí, ¿verdad? ¿Me entiendes? O yo me opongo a lo que esa hermana refrenda y todo, porque me tiene amenazado. Pero no honra a su esposo. ¿Me entienden? Tiene que presentar una evidencia, ¿verdad? Entonces el enemigo solo puede actuar por el derecho violado. Entonces el espíritu de venganza tiene que ser para nosotros, así como los hermanos de Potosí, que la pilar para ellos no existía. O sea, usted camina en santidad, usted camina en obediencia, usted camina en revelación, y el día malo y el espíritu de venganza, a usted se le va a resbalar. Amén, así es. Pero no podemos a veces entrar en dimensiones espirituales, ¿verdad? Y violar principios de la palabra. O sea, si usted va a orar por la sanidad de un enfermo, no murmure después. Y diga, es que de eso murió mi abuela. Mejor no ore, mejor no ore. ¿Me entiende? Si usted va a orar por los proyectos de la iglesia, usted no esté preguntando después de dónde, usted ore. Deje a Dios ahí con el asunto. Santo Dios. Entonces, esa es la idea de nosotros orar, ¿verdad? Con fe y con confianza. Y entonces el espíritu de venganza, ¿verdad? Como dice un amigo mío, ni me va, ni me viene. ¿Verdad? Yo una vez, el enemigo me amenazó. ¿Verdad? De verdad, se me presentó un demonio por la noche y me amenazó. Y yo miré la silueta y todo, y lo quedé viendo. Y le digo, ¿es que usted está endemoniado? Diga conmigo, el que ríe de último, ríe mejor. Parte de lo que tenemos que aprender a hacer los creyentes es a reírnos. ¿Verdad? ¿Por qué nos tenemos que reír a veces? Esto es bien importante que usted lo entienda, porque si usted deja que esto fluya en su espíritu, usted va a ser un instrumento del Señor. Eso del que ríe de último y el que ríe de último ríe mejor, realmente es un proverbio que tiene origen judío. Porque el nombre Saraí no solo significa risa, sino que significa en la cultura profética, ¿ves? Mire para allá, diga, ¿ves? ¿verdad? Significa no solo el que risa, sino significa que el que ríe de último ríe mejor. Entonces, usted aprenda así un versículo adicional, primera de Carlos 4:12, diga conmigo, el que ríe de último ríe mejor. ¿Sabe, varón? Una vez nos cortaron la luz, allá está mi esposa. Nos cortan la luz, ¿verdad? Cuando nosotros llegamos a la casa del trabajo, hallamos todas las casas, ¿verdad? Encendida la luz. Y la casa de nosotros con una candela. Y entonces ese día ni televisión, ni internet, ni nada. Con una candela. Y nos reímos hasta del perro. Ese día fue un día bonito. Pero cuando yo voy de regreso, ya acostarme, ¿verdad? Y entonces como que el enemigo me quiere hablar, me quiere susurrar. Y como que me está diciendo algo, me dice, predicador, te cortaron la luz. Como quien dice, va, no tenés paga. Y yo no lo reprendí, decirle, no, ¿y a vos qué te importa si vos vivís en tiniebla? Otra vez me quiso, nosotros, un proverbio campesino, mi papá lo usaba, yo lo aprendí a usar con él y con trabajadores de la finca, ¿verdad? Decía, me quiere chantar, ¿va? No sé si esa palabra se entiende aquí en el coloquio, ¿va? Pero esa es la idea, me quiere ver de menos.
Entonces una vez el enemigo a mí me quiso achantar, ¿verdad? Y me dice, no andas real, ¿y a vos qué te importa acaso que te debo? Le digo, es un asunto tuyo. Y el conmigo, el que ríe de último, ríe mejor, santo Dios. Entonces el intercesor tiene que aprender, ¿verdad? A dejar que la gente no entiende a veces por qué Dios derrama una unción de risa. Porque hay promesas, en mi boca, en mis labios. ¿Me entiende? Pero hay otro elemento profético, jurídico más importante todavía en eso. Y la pregunta es, dígame conmigo, ¿por qué Elías? Hágame la pregunta, ¿por qué Elías se burlaba de los profetas de Baal? Esto usted lo puede ir a leer, porque en el Salmo 2 hay un protocolo jurídico para el juicio de Dios. Y en el Salmo 2 dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? El que mora en los cielos, dice, se reirá o se burlará, luego los turbará con su ira. Entonces la revelación del protocolo del juicio de Dios, la burla antecede al juicio. Por eso es que a Naamán le fue como de perro. Él dijo, aquí lo voy a ahorcar. ¿Y a quién ahorcaron? A Naamán. Cuando le pregunta el rey, ¿qué se puede hacer Naamán con el hombre al que Dios quiere honrar? Entonces Naamán dice, ¿a quién más van a querer honrar que a mí? Entonces dice que lo suban en la mula o en el caballo del rey, que le pongan la corona, los vestiditos reales y todo, y a un hombre noble lo vaya ahí jalando, va con el caballo. Así se hace con el hombre. Es lo que están diciendo, ve, ya no, con ese judío Mardoqueo. Bendito Dios. Aleluya. Santo Dios. ¿Cómo estamos por ahí? Ok. Vamos a introducir esto último, después vamos al... Mire, diga conmigo, un intercesor profético. Ok. Esto que le voy a decir es muy delicado y es muy sensible. Y usted tiene que tener abierto su espíritu para que el Señor quiera tratar esto con usted. Mire lo que nos pasó este año que pasó en Estelí. Sí, creo que fue, si no fue este año, fue el anterior. Venimos varios y organizamos una consulta profética, fue el año pasado. Organizamos una consulta profética, es decir, yo busco varios amigos, gente con ministerio, gente que yo sé que gente que quiere sacar tiempo o ir al Señor y preguntarle al Señor, Señor, ¿qué vas a hacer con nosotros en los próximos años? ¿Qué quieres que hagamos? Consultarle al Señor, oír a Dios de verdad. ¿Verdad? Y entonces venimos nosotros y organizamos una consulta profética. Y yo le podría dar a usted una lista de la gente que tuviera alcance, invitar y hablar con ellos y que tenían tiempo. Entonces venían gente de varias ciudades, 7, 8 ciudades y un grupo de hermanos de Estelí. Pero algo pasó en la convocatoria y hay algo que quedó suelto. Cuando nosotros llegamos, la señora que nos va a alquilar nos dice que lo de la comida ella no lo tiene preparado, ¿verdad? Y viene gente que va a estar ahí 3 días. Entonces nosotros tenemos que mover el lugar para hacer la actividad y se nos empieza a desacomodar un poco el asunto. Pero mi esposa tiene un sueño, ¿verdad? Y en el sueño, mi esposa ve que andamos con varios buscando un lugar donde hacer la consulta profética. Pero a varias de las iglesias que fuimos, ella en el sueño vio pirámide egipcia influenciando la iglesia. Y entonces como que el Señor decía, hay que romper con eso primero, ¿verdad? Y el otro profeta que nos convocó también para el asunto, él tiene un sueño, ¿verdad? Y entonces en el sueño, él ve que vamos llegando a una casa, un grupo de hermanos que venimos a consultar al Señor. Pero dice que todos los que íbamos llegando allí, incluyéndome a mí,
Eran como niños de 12, 13, 14 años, ¿verdad? Ahora, eso proféticamente es importante porque significa gente que está en crecimiento y que tiene conciencia que en los negocios de mi padre le es necesario estar. Amén. O sea, esa es una revelación importante. Pero él miraba en la revelación del sueño que el padre de familia estaba ahí esperando a los hijos, ¿verdad? Pero los que llegábamos ahí, entonces cada uno quería agarrar como que eran los paquetes de un cumpleaños. Él dice, no, 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 no. Estos no son paquetes de cumpleaños. Aquí lo que hay son misterios del reino. Santo. Y entonces nosotros tomamos la decisión, pasamos la actividad para otro día. Y nos dedicamos a organizar lo que hicimos después con. Ahora, si yo le digo y le menciono a usted, la gente que yo estaba invitando para consultar al Señor, usted no los miraría de esa edad. Pero el asunto es que diga conmigo, Dios quiere hablar del reino. Entonces, cuando los discípulos de aquellos años dice, enséñanos a orar, Él le dice que oren así, Padre nuestro, que estás en los cielos, venga, ok, y hágase tu voluntad. Pero entienda que antes de eso, Él ya ha entregado a ellos unas profecías. Una de esas profecías dice, ven estas piedras. Aquí no va a quedar piedra sobre piedra que no sea derribada. Entonces, cuando usted como intercesor le dice, Señor, venga a tu reino y hágase tu voluntad, usted le está diciendo al Señor que tus profecías se cumplan. Y vaya a leer Mateo 24 y Mateo 25. Entonces, Dios hoy quiere hablar con los intercesores de su venida. Hoy Dios quiere hablar con apóstoles, con profetas, con evangelistas y pastores. ¿Y de qué quiere hablar? De su venida. Y esto no está así como tan bonito como tan fácil. Termino con esta experiencia, hacemos el relax y después vamos a lo otro, ¿verdad? Y después yo le voy a mencionar allí unas cosas que usted va a recibir para leer y otras que va a ir a escuchar en un auto. Amén. Le cuento esta experiencia. Estamos en la ciudad de Masaya y yo estoy enseñando, normal, así como así. Pero de repente yo empiezo a tener una experiencia, ¿verdad? Y empiezo a ver una obra del enemigo. Y cómo el enemigo viene él trabajando culturas y naciones para impedir que la profecía se cumpla. Aquella profecía que dice, y será predicado este evangelio del reino a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Y yo como que podría ver diferentes naciones y culturas en lo ancho de la tierra que estaban con grandes fortalezas, como quien dice, aquí el evangelio no entra, aquí la profecía no se cumple. Y yo miraba aquello y de repente hubo un estruendo del Espíritu, santo Dios. Y aquellos muros quedaron tirados en ruinas. Ruinas y calamidades de todo tipo. Guerras, terremotos, situaciones difíciles que estaba quebrando la oposición de sistemas y culturas. Y sobre las ruinas de aquello yo miraba pasar a hombres y mujeres vestidos con sandalias que representan la predicación del evangelio. Y alcancé a ver Biblias en su mano y sobre las ruinas del enemigo. El evangelio va a hallar un camino. ¿Me entienden? Bendito el nombre de Jesús. Y Dios va a ocupar intercesores. Dios va a ocupar gente que abra su espíritu para señalarle a esta nación un horizonte profético. Es decir, diga conmigo, mire. Diga conmigo, la unción del cronómetro. Y ahora dígale, póngase de pie para que oremos y cerremos este momento. Diga conmigo, Padre, venga tu reino.
Que tu profecía se cumpla. Padre, oramos en el nombre de Jesús. Que vienen sueños, que vienen visiones, que vienen manifestaciones angelicanas para despertar, Señor, a tus hijos. En el nombre de Jesús. Amén.